Buenos días, tercero. Vamos a comenzar la clase de esta semana, que es balanceo de ecuaciones. ¿Qué significa balancear una ecuación? Es hacer efectiva la ley que estuvimos trabajando la semana anterior. Esa ley, que era la ley de conservación de la masa, nos decía que en una reacción química la cantidad de reactivos que yo tengo al principio, es decir, las sustancias iniciales, debe ser igual a la cantidad de productos que yo obtengo al final, es decir, de sustancias finales. Esta ley, que fue enunciada por Antoine Lavoisier, nosotros esta semana vamos a hacer la práctica, es decir, vamos a entender cómo demostrar esta ley en todas las ecuaciones que se presenten de acá, ¿sí? A lo largo de toda la formación que ustedes tengan, si siguen una carrera de ciencias naturales o no, ¿sí? Los años siguientes que me tengan a mí también vamos a usar este balanceo o este método, así que está bueno que presten atención y que lo puedan aprender para justamente facilitar la comprensión de los temas que siguen, ¿sí? No solo en este año, sino en los años, ¿sí?, que vamos a estar juntos después. ¿Qué significa entonces balancear una ecuación? Igualar la cantidad de reactivos y productos. Para poder efectuar este balanceo, primero voy a aclarar una pequeña cuestión que suele suscitar dudas, y es la siguiente, ¿sí? Todas las sustancias químicas que nosotros conocemos, que están en el mundo natural, tienen una fórmula que los representa. Por ejemplo, si yo hablo del ácido sulfúrico, ¿sí?, el ácido sulfúrico se escribe de la siguiente forma: H2SO4. Esta fórmula representa al ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué puedo saber yo con esta fórmula? Y que el ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, ¿sí? El 2 pertenece al elemento anterior, en este caso el hidrógeno. El azufre no tiene ningún número en la parte inferior, entonces quiere decir que tiene un número 1, es decir, que hay un átomo de azufre. Y el oxígeno tiene un 4, es decir, que hay 4 átomos de oxígeno. Entonces, los números que están en la parte inferior, los subíndices, me indican la cantidad de elementos que hay, ¿sí?, en esa molécula en particular. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la molécula de agua, que es una molécula que es muy conocida por nosotros, tenemos que la molécula es H2O. Abajo de la H hay un 2, es decir, que tengo dos hidrógenos. Y abajo de la O no hay nada, hay un 1. Entonces quiere decir que tenemos un oxígeno. De esta manera yo puedo saber o puedo conocer, ¿sí?, en cualquier molécula cuántos elementos hay de cada uno formando parte de esa sustancia. Entonces, primero que nada, para balancear una ecuación, yo eso que expliqué recién lo voy a tener que tener en cuenta por el siguiente motivo. Fíjense que acá yo tengo esta ecuación, en donde digo, el magnesio se combinó con esta sustancia, que no importa el nombre, se llama ácido clorhídrico, pero no hace falta que ustedes lo sepan, y dio como resultado esto, que es una sal, que se llama cloruro de magnesio, y dio como resultado también hidrógeno gaseoso. Si esta es una ecuación. Primero que nada, lo que a mí más me va a facilitar el balanceo es separar en términos. Para separar en términos, como explicamos en la clase anterior, usamos los signos más y el signo igual, que en este caso sería la flecha. Una vez que hice esto, voy a separar la ecuación a la mitad y en la parte inferior voy a anotar los elementos que participan. Tengo magnesio, tengo hidrógeno y tengo cloro. De este lado tengo magnesio, tengo cloro y tengo hidrógeno, ¿sí? Fíjense que los elementos que están al principio son los mismos que están al final. Ahora debo anotar las cantidades de cada uno de ellos. Y para eso voy a primero completar la ecuación con los unos que hagan falta. Por ejemplo, abajo de magnesio, ¿hay algún número? No. Entonces hay un 1. Abajo de H no hay nada. Entonces pongo un 1. Abajo de cloro lo mismo. Abajo de magnesio lo mismo. Abajo de cloro ya hay un 2 que no puedo cambiar, ¿sí? Los unos que están acá tampoco los puedo modificar, ¿sí? Y hidrógeno acá tiene un 2, o sea que ahí ya hay un numerito. Una vez que hice eso, voy a poner delante de cada uno de las sustancias que marqué, ¿sí?, una línea, un casillero o algo que me permita a mí después efectuar el balanceo. Yo voy a poner entonces un casillero acá, un casillero acá, y del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a poner un casillero acá y un casillero ahí. Entonces, cada sustancia tiene su casillero, ¿sí? Una vez que hice eso,
voy a anotar en la parte inferior la cantidad de elementos que hay de un lado y la cantidad de elementos que hay del otro. Entonces dije, magnesio tengo 1, hidrógeno tengo 1, cloro tengo 1. Acá, magnesio tengo 1, cloro hay 2, e hidrógeno hay 2. Entonces, fíjense que la igualdad que yo tengo acá arriba no se está respetando. ¿Por qué? ¿Magnesio está igual? Sí. Hidrógeno no. Perdón, hidrógeno no. Y cloro tampoco. Entonces, esa igualdad sí se tiene que cumplir. ¿Cómo vamos a lograr esa igualdad? Utilizando unos números que yo voy a poder poner en estos recuadros, ¿sí? Que van a justamente equilibrar esta situación. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos que ya están iguales? Hay uno solo que es magnesio. Bueno, bárbaro, ese ya está balanceado. Ahora, por ejemplo, el cloro, como dije, acá hay 1 y acá hay 2. Entonces digo, este 1 se tiene que transformar en un 2. ¿Por cuánto multiplico al 1 para que esto se transforme en un 2? Obviamente voy a multiplicar por 2. Este número lo voy a elegir yo. ¿Por qué? Porque como acá necesito tener la misma cantidad y acá hay 2, acá necesito 2, entonces pregunto, el 1 que yo tenía en un principio, ¿por cuánto lo multiplico para obtener un 2? En este caso entonces el número es 2. Fíjense que yo tengo dos lugares. Tengo los reactivos y tengo los productos. ¿De qué lado yo puse el 2? Lo puse del lado de los reactivos, de este lado. Entonces, este 2 lo puedo ubicar en este casillero o en este casillero. Y ahí me pregunto, ¿qué elemento estoy multiplicando? Estoy multiplicando el cloro. ¿Está acá el cloro? No, está acá. Entonces, ese 2 lo voy a colocar en ese casillero. Y acá hago lo siguiente. 2 por 1, que es lo que estoy haciendo acá, me da 2. Acá hay 2 cloros y acá también, o sea que me quedó igual. Fíjense que si yo no quiero modificar este 2, ¿sí? No le tengo que hacer nada, porque ya hay 2, me quedó igual. Ahora fíjense que este 2 que yo puse adelante está multiplicando a todos estos elementos, no solo al cloro. Entonces, digo 2 por 1, 2 cloros, bárbaro. Pero ese 2 también multiplica la H. Entonces, 2 por 1, 2 H's. ¿Sí? Ahora acá hay 2 hidrógenos. Y del otro lado, ¿cuántos había? Y ya había 2. Entonces ahí también la H me quedó igual. Todos estos casilleros que yo no utilicé van a llevar un número 1 para que justamente esas cantidades no cambien y el balanceo sea efectivo. Una vez que yo hice todo esto voy a revisar y digo 1 por 1, un magnesio. 1 por 1, un magnesio. Está igual. Hidrógenos. 2 por 1, 2 hidrógenos. 1 por 2, 2 hidrógenos. Está igual. El cloro. 2 por 1, 2 cloros. 1 por 2, 2 cloros. Está igual también. Como todo está igual, ahí logré balancear la ecuación. Bien, vamos con un ejemplo más. Dije entonces, balancear la ecuación es igualar la cantidad de reactivos a la cantidad de productos. Primero lo que vamos a hacer, como hicimos antes, es separar en términos. Tengo un término, dos términos. Acá llegó la flecha, o sea que acá marco la mitad. Y acá no hay ningún más, o sea que todo esto es una sustancia solita, ¿sí? Es un único término. Una vez que hice eso, voy a colocar, ¿sí?, los casilleros necesarios para hacer el balanceo. Entonces digo, bueno, esta sustancia necesita un casillero. Esta sustancia necesita otro casillero. Y la última sustancia que está después de la flecha necesita otro casillero más. Una vez que hice eso, anoto las sustancias que están de este lado o elementos que están de este lado y los elementos que aparecen luego. Acá tengo azufre y oxígeno. Y acá tengo también azufre y oxígeno. Ahora para poder contar, ¿sí?, lo más fácil es completar con todos los unos en la parte inferior en donde no haya números. Acá ya hay un 2, listo. Acá ya hay un 2, perfecto. La S no tiene ningún número, o sea que tiene un 1 y la O tiene un 3. Anoto entonces 2 S o azufres,
2 O u oxígenos. Otro azufre y 3 oxígenos. A los elementos en este ejercicio yo les voy a poner unas comillas para que ustedes no se confundan y piensen que esto es un 0, porque en realidad es una O de oxígeno, ¿sí? Una vez que hice eso, ahí voy a ver qué está distinto. Y para empezar, acá tengo 2 azufres y acá tengo uno solo. Entonces, este 1 se va a tener que transformar en un 2. ¿Por cuánto multiplico a este 1 para que se transforme en un 2? Obviamente por un 2. Ahora fíjense que yo ahora multipliqué de este lado, del lado de los productos. En el ejercicio anterior multipliqué de este lado. Entonces el número lo puse en uno de estos casilleros. Como en este ejercicio me conviene multiplicar acá para que este 1 se transforme en un 2, ese 2 que yo elegí lo tengo que usar del lado de los productos. Y hay un solo casillero, ¿sí? O sea que ese 2 que yo elegí lo debo poner acá. Además, fíjense que estoy multiplicando a la S y la S está justamente ahí. Entonces lo que estoy haciendo es 2 por 1, 2 azufres. Acá hay 2 azufres y acá también, o sea que eso me quedó igual. Ahora, ¿qué dije yo? Que este 2 multiplica al azufre, pero ese 2 también multiplica a la O, porque todo esto es una sustancia sola. Entonces, si este 2 multiplica a la O, este 3 que tiene la O lo tengo que multiplicar por ese 2. Entonces digo, 2 por 3, 6 oxígenos. ¿Sí? Si de este lado me quedaron 6 oxígenos y acá solo tengo 2, ¿por cuánto voy a multiplicar a este 2 para que se transforme en un 6? Pregunto, un número que por 2 me dé 6. Obviamente es 3. Ahora fíjense que yo ahora multipliqué del lado de los reactivos. O sea que este 3 lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. ¿Y qué elemento estoy multiplicando? Estoy multiplicando a la O. O sea que si yo quiero poner el 3 en la parte superior, lo voy a poner donde esté la O. Es decir, acá. 3 por 2, 6 oxígenos. Y ahí reviso. Como esto, ¿sí?, no lo tengo que usar, le voy a poner un número 1 y voy ahora a revisar la ecuación. 1 por 2, 2S. 2 por 1, 2S. Quedó igual. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Me quedó todo igual. Y ahí me quedó balanceada la ecuación. Cuando nosotros balanceamos una ecuación, lo que estamos diciendo en realidad al final es lo siguiente. Una molécula de azufre se combina con 3 moléculas de oxígeno y da como resultado 2 moléculas de trióxido de azufre, ¿sí? Esa es la forma de leerlo, ¿sí? Me indica, digamos, las unidades, ¿sí?, o las cantidades en forma molecular que usé de cada una de esas sustancias en esa ecuación en particular, ¿sí? Espero que hayan entendido. Sí, es un tema que puede ser un poco complejo, pero les recuerdo que traten, ¿sí?, de consultarme y de preguntarme. No hay ningún problema en que me acerquen sus dudas y la idea es que lo puedan entender y que lo puedan resolver. Así que nada, espero todos sus comentarios y sus inquietudes. Les mando un saludo.